Entre los pueblos antiguos, las principales, las primeras civilizaciones, tenemos que contar también la civilización de los hebreos, comúnmente llamados judíos, aunque en realidad es una religión el judaísmo. Los hebreos se instalaron en una región conocida como Palestina, aunque estos nombres pueden ser un poco confusos hoy en día, porque hoy se considera Palestina a una parte de Israel en donde viven personas de religión musulmana y que están en conflicto, a veces están en guerra con los hebreos que tienen religión judía y que viven junto con ellos en Israel y Palestina. Son dos naciones que están en conflicto. Palestina es una región pequeña, chiquita, que está en Asia Menor, que da a la costa, que da al mar y que está frente a la isla de Chipre. Y era una región muy buscada, muy querida, porque el río Jordán, un río que desemboca en el llamado Mar Muerto, hacía muy fértil la tierra, y además porque esos puertos que daban al mar Mediterráneo, permitían una actividad comercial intensa. Más o menos en el 2000 a.C., en esa región se instaló el pueblo hebreo, llamado también pueblo judío o el reino de Israel, que hoy es el Estado de Israel, que eran originarios de Arabia, eran originarios de la Mesopotamia, estos pueblos. Esa es la región, nosotros podemos ver allí, donde está la región de Palestina, el Mar Muerto, el río Jordán, que está al sur de otro pueblo que se instaló al norte, un pueblo comercial llamado Fenicia. El pueblo de los hebreos fue fundado por Abraham, que partió de Ur, la ciudad de la Mesopotamia, de los caldeos, con un grupo de habitantes, y emigró. Él decía que Dios lo había llamado para que lidere a su pueblo. Se fueron a Egipto, fueron esclavizados, y vino otro hebreo llamado Moisés, que los liberó de la esclavitud y los trasladó hacia Palestina, que ellos llamaban la tierra prometida, la tierra que Dios les había prometido para que se pudieran instalar allí. Abraham es considerado el primer patriarca, dice la Biblia en sus primeros libros, que Abraham dijo que se le apareció Dios y le dijo que tenía que partir con su familia y que él iba a ser padre de un gran pueblo, que después sería esclavizado y que después Dios mismo lo iba a liberar. Y para demostrarle su promesa, dice la Biblia que Dios le dio un hijo llamado Isaac a Abraham, a pesar de que su esposa no podía tener hijos, quedó embarazada igual. Pero dice la Biblia también que en un momento Dios lo quiso probar a Abraham y le pidió que lo mate a su hijo, que se lo sacrifique a Dios. Y Abraham, bueno, dijo que sí, que lo iba a hacer porque se lo pedía a Dios, y cuando lo estaba por hacer, Dios envió un ángel que lo frenó a Abraham, diciéndole que él no quería que mate a su hijo, que él quería saber si Abraham era fiel. Y por eso Abraham, dentro del judaísmo y del cristianismo también, es mostrado como un modelo de fe, un modelo de alguien que le cree a Dios y que confía en Dios. Cuando estuvieron esclavizados de los egipcios, fueron liberados por un joven que había crecido en la corte del faraón llamado Moisés. Moisés tenía sangre judía, pero su madre lo había abandonado porque los judíos eran esclavos de los egipcios, y en una oportunidad un faraón egipcio tuvo temor de que los judíos sean tantos, porque cada vez eran más, porque tenían hijos, que en algún momento se pudieran rebelar, y entonces los mataban a bebés judíos. Y entonces, para que no lo maten a su hijo, una mujer judía lo dejó a su bebé, a su hijo, en el agua del río Nilo, en una cesta. Por eso se le llama Moisés al, digamos, a las cunas de los niños. Porque en esta cesta, este niño eh, se salvó y fue recogida por una hija del faraón que lo encontró en el río. Bueno, le dio pena y le dio cariño y lo crió, lo adoptó como un hijo. Y así creció Moisés, este niño judío, en la corte del faraón. Pero ya cuando había crecido Moisés, vio cómo un soldado maltrataba a un obrero y lo golpeó al soldado porque estaba pegándole a un obrero judío, un esclavo judío, y como ese golpe le causó la muerte, tuvo miedo Moisés de que los guardias lo persiguieran y se fue al desierto. Y dice Moisés que cuando estaba en el desierto se le apareció Dios con la forma de un arbusto en llamas encendiéndose, y le dijo que volviera a Egipto y que liberara a su pueblo.
¿Mm? Entonces Moisés vuelve a Egipto, le habla al faraón y le dice que Dios le había dicho que lo tenía que liberar, y el faraón le dijo que no. Y entonces Moisés le dijo que Dios iba a enviar plagas muy graves al pueblo de egipcio para que de esa manera lo libere. Y bueno, cuenta que la Biblia, que así fue como Egipto pasó por varias plagas, eh, pues, se envenenó el río Nilo en una oportunidad y se cubrió como rojo, como si fuera de sangre, y cayeron piedras del cielo, digamos, una granizada importante, y así distintas plagas, hasta que la última fue una enfermedad muy grave que mató a muchos hijos de los egipcios, al hijo primogénico, el que había nacido en primer lugar. Y entonces el faraón, que ya no aguantaba más, digamos, estos problemas que les traían, que se los atribuían a que los tenían esclavos a los judíos, los decidió liberar, pero dice la Biblia que después se arrepintió y los quiso perseguir para matarlos, pero murieron ahogados en el Mar Rojo. Cuando los judíos cruzaron el Mar Rojo, después que cruzaron, subió el nivel del agua del mar, y cuando lo quisieron cruzar los egipcios, se ahogaron, y de esa manera los judíos pudieron llegar a la tierra primitiva. Aquí vimos en este mapa cómo los egipcios, los judíos salieron de Egipto, cómo cruzan el Mar Rojo en la península del Sinaí, en el monte de Sinaí. eh, Dice la Biblia que Dios le comunica a Moisés su ley, que son los 10 mandamientos. En 2 tablas de piedra queda grabado. Finalmente Moisés fallece. Ahí vemos cómo cruzan el Mar Rojo los judíos. En la península de Sinaí reciben los mandamientos y se trasladan a lo que después va a ser Palestina, cerca del Mar Muerto, cerca del río Jordán. En este tránsito, en este camino, en Palestina había otro pueblo que también quería ese territorio, esa tierra, porque era una tierra muy buena, que se llamaban los filisteos. Entonces los filisteos entraron en guerra con los judíos por esa tierra, y cuenta también la Biblia que en una oportunidad deciden los judíos y los filisteos, en lugar de hacer una guerra entre todos, que cada uno de ellos nombre un soldado, y iban a combatir esos dos nomás, uno contra el otro, y el que ganara, ganaba la guerra. Y cuentan que los filisteos hacían esto porque ellos tenían un soldado que era muy grande, que era muy alto, le decían que era como un gigante, llamado Goliat. Y entonces cuando los judíos vieron a Goliat y vieron que era muy grande, ninguno se animaba a luchar contra Goliat. Hasta que, digamos, lo hizo, se animó un joven llamado David, que era un muchacho joven, no era muy alto, no era muy grande, y que según los judíos había sido elegido por Dios para eso. Y entonces cuando lo mostraron en la batalla a David, los filisteos se reían, decían, miren el que ponen a luchar contra Goliat, ¿qué es esto? Pero resulta que David era muy diestro, era muy hábil para utilizar un arma llamado la honda, que es como una especie de gomera, solo que no se estira, sino que se revolea y se suelta. Y entonces cuenta la Biblia que Goliat tomó una masa y empezó a correr contra David, era mucho más grande, y se preparaba para ir y pegarle un palazo y matarlo a David. Pero David lo dejó acercarse, lo dejó acercarse, y cuando estaba cerca puso una piedra en la honda, revolvió la honda, la soltó y justo le dio en la cabeza a Goliat, y de esa manera lo derribó y lo derrotó. Y de esa manera los judíos se pudieron quedar allí en la tierra palestina. Aquí vemos lo que podría ser una reproducción de cómo fue el hondazo que lo derribó a Goliat. A partir de aquí, cuando hay un enfrentamiento entre alguien muy poderoso y alguien mucho más débil, se suele decir que es un enfrentamiento al estilo David y Goliat. O sea, el más débil frente al más poderoso, pero que a veces el más débil puede llegar a ganar porque puede tener alguna habilidad con la cual puede derrotar al que parecía a primera vista más poderoso. David fue rey, un rey muy famoso de los judíos. Otro rey famoso que fue hijo del rey David fue el rey Salomón, al cual se lo reconoce como un juez muy sabio para juzgar. Dicen que en una oportunidad
una mujer se le presentó a Salomón, quejándose a los gritos porque dijo que la vecina le había robado a su bebé. Cuando la llamaron a la vecina dijo, no, este es mi bebé. Entonces Salomón no había manera, porque no había testigos, nadie, no había manera de poder saber de quién era el hijo. Entonces dice que Salomón le ordenó a un soldado que tome al bebé, lo tomó, y ahora Salomón le dijo, bueno, vamos a hacer una cosa, soldado, toma tu espada, parte el bebé en dos y dale la mitad cada una. Y entonces en ese momento, una de las dos pegó un grito, se largó a llorar y dijo, no, 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 yo prefiero que se lo des a ella, pero no que mates a mi hijo. Y así Salomón se dio cuenta quién era la verdadera madre. Y se lo dio a la verdadera madre y la, la metió en prisión a la que se lo había quitado. Salomón es famoso también porque mandó construir un templo en Jerusalén, en la capital de los judíos, donde en ese templo, en un arca, como en un baúl, puso las tablas de los 10 mandamientos. Este templo fue muy famoso, el templo del rey Salomón, hasta que al final fue reconstruido por los enemigos y al final otro rey, llamado el rey Herodes, lo reconstruyó. Y hoy en Jerusalén, algunos de los muros del templo se pueden conservar todavía. A raíz de este episodio del rey Salomón, generalmente se suele llamar decisión salomónica o juicio salomónico a una decisión en donde le da una parte a cada uno, pero no deja conforme a nadie, como esta idea del rey de partir el bebé en dos. Claro, le da una parte a cada uno de lo que pide, pero en realidad no deja conforme a ninguna. Por supuesto, en el caso del rey Salomón fue una estrategia. No, no es que él realmente pensaba darle la mitad a cada uno. Cuando se murió Salomón, hubo una pelea dentro del pueblo judío que se dividió en dos. El reino de Israel al norte, que se hizo idólatra, abandonó la fe en un único Dios. Los judíos a Dios le llaman Yahvé, los templos donde se reúnen a rezar le llaman sinagoga, y sus sacerdotes se llaman rabinos, y había dos grandes escuelas de sacerdotes, los fariseos y los saduceos. El norte, este reino de Israel, cayó en la idolatría, o sea, de rendir culto como si fueran dioses a cosas, a objetos, y terminó siendo destruido. El sur siguió fiel a la tradición hebrea, el reino de Judá, y fue dominada por los romanos, y después se intentaron rebelar contra los romanos y fueron devastados, los fueron derrotados, y el imperio romano, para que no molesten más, los obligó a vivir repartidos por todo el imperio, la diáspora o la dispersión. Los judíos tenían un gran desarrollo de la historia, contaban mucho su propia historia porque pensaban que era la historia de cuando Dios los había elegido para ser el pueblo elegido, tenían una idea de familia muy fuerte, lo que se llama la monogamia. Monogamia quiere decir cuando la familia está constituida por un varón y una mujer, uno y uno, solo uno. Y el adulterio, o sea que uno de los dos, sobre todo la mujer, no sea fiel a su esposo, sino que tenga otros amantes, era castigado con la muerte, porque tenía muy fuerte la idea de la familia monogámica. La mayoría de los pueblos de la época eran polígamos, o sea, el varón tenía varias esposas. Los judíos no, solamente podían tener una, uno con una. Eso es la monogamia. Era monoteísta, un dios, y monogamia, un esposo, nada más. Había otros pueblos que eran politeístas, muchos dioses, y polígamos, muchas esposas. En la religión judía, el sábado es el día sagrado, no el domingo. Y es tan sagrado que ese día no se puede trabajar, no se puede hacer nada y que descansar. No podían ni cocinar, ni tejer, ni tocar instrumentos, ni encender el fuego, ni escribir nada. Había que estar sin hacer nada, solo descansado, dedicado a Dios. Y además tenían una práctica religiosa que llamaban circuncisión, que consistía en que en el órgano sexual masculino le cortaban la pielcita de adelante a los bebés chiquitos. Eso era una muestra de la alianza que tenían con Dios, solo los varones, lógicamente, y además era una práctica que evitaba infecciones, porque como no había mucha agua para higienizarse diariamente, generalmente las personas se bañaban una vez a la semana, lo que sí se lavaban las manos y los pies con frecuencia, pero bañarse era una vez de vez en cuando. Gracias a esto no había riesgo de que se infecte la zona sexual, que es una zona muy delicada. Como yo les decía, eran monoteístas, le llamaban Yahvé a Dios. El libro, que es la parte del Antiguo Testamento, le llamaban la Torá, el libro sagrado,
la leían en los templos, que se llamaban sinagogas, y esos sacerdotes se llamaban rabinos.